En Nochebuena, cuando las calles parecen detenerse y las luces titilan como si recordaran cosas que nosotros preferimos olvidar, un hombre caminó hacia una casa que no veía desde hacía 10 años. Ese hombre era Andrés, y esa casa era el hogar donde aún vivía su hija. Para él, volver no era un acto de valentía, era un acto de necesidad, una búsqueda desesperada de perdón. Andrés avanzó por la acera helada con pasos inseguros. La nieve caía en silencio, como si la noche quisiera cubrirlo todo con una paz que él no sentía. Por dentro era un huracán. Había rehecho su vida, es cierto, pero jamás pudo borrar la pregunta que lo perseguía todas las noches. ¿Qué habrá sido de mi hija? Frente a la casa, respiró hondo. La fachada se mantenía igual, aunque él ya no lo era. Alzó la mano, dudó y tocó la puerta. La puerta se abrió lentamente y apareció Elena, la mujer que había criado a su hija todo este tiempo. Elena lo observó con una mezcla de sorpresa, miedo y antiguos reproches guardados como cristales en el alma. No gritó, no lloró, solo lo miró fijamente, como buscando al hombre que conoció alguna vez. Andrés sintió que su voz se rompía antes de salir. Solo logró decir que quería verla, que quería ver a su hija, aunque fuese un minuto. Elena bajó la mirada, respiró profundamente, y aunque no entendía su regreso, tampoco quería mentirle a la niña. Y por eso permitió que él entrara. Mientras Andrés esperaba en el pasillo, los sonidos de la casa le devolvieron recuerdos que creyó haber enterrado. Entonces escuchó pasos pequeños bajando las escaleras. Era Sofía, su hija, 11 años, un rostro casi desconocido para él, cabello largo atado en una trenza, y unos ojos miel tan parecidos a los que él tenía de niño. Sofía lo miró con curiosidad, sin miedo, pero sin reconocimiento. Para ella, Andrés no era un padre, era un extraño. Y con una inocencia que desgarró a Andrés por dentro. La niña preguntó: «¿Mamá? ¿Quién es?» Andrés sintió un nudo en la garganta. Quiso abrazarla, pero no se atrevió. Quiso decirle todo, pero no encontró el valor. Solo pudo sonreír con torpeza y decirle que la había cargado cuando era un bebé. Le mostró el gesto con las manos, el mismo que hacía cuando ella tenía apenas meses de vida. Sofía frunció el ceño. Estaba tratando desesperadamente de recordar. Algo diminuto brilló en sus ojos, como una chispa de memoria. Elena y Andrés pasaron a la cocina mientras Sofía se quedaba en el salón, jugando cerca del árbol de Navidad. La tensión era palpable. Elena habló primero. Le recordó cuánto había sufrido la niña al preguntarse por qué su padre ya no estaba. No con odio, sino con la herida de quien tuvo que ser madre y fortaleza al mismo tiempo. Andrés escuchó sin defenderse. Sabía que tenía una deuda con ambas. Sabía que las decisiones que tomó lo alejaron más de lo que jamás imaginó. Pero también sabía algo más. No quería desaparecer otra vez. Cuando volvió al salón, Andrés sacó un pequeño sobre arrugado de su bolsillo. Era una foto, la única que guardó durante esos 10 años. Sofía en sus brazos, recién nacida, y él sonriendo como alguien que creía que jamás perdería aquello. La niña tomó la foto lentamente. Sus ojos se abrieron con asombro. Preguntó si realmente era ella. Andrés asintió, con lágrimas contenidas. Y entonces Sofía dio un paso adelante y lo abrazó. Un abrazo pequeño, pero verdadero. El primero en 10 años. Esa noche no fue perfecta, ni pretendía serlo, pero cenaron juntos, los tres. Hubo silencios incómodos, sí, miradas confusas, también, pero entre esos huecos había algo naciendo, algo tímido, pero real, una posibilidad. Durante la cena, Sofía tomó la mano de Andrés con naturalidad, como si siempre hubiera estado ahí. Le preguntó si se quedaría hasta el día siguiente. Y Andrés, por primera vez en muchos años, se sintió digno de responder que se quedaría, que no se iría más, si ellas se lo permitían. Cerca de la medianoche, Andrés observó a Sofía dormir.
La niña respiraba tranquila, abrazada a la foto que él le había dado, y ahí, el hombre que había pasado 10 años huyendo soltó todas las lágrimas que había retenido, porque entendió que aquella Nochebuena no le estaba devolviendo el pasado, le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, y a veces eso es incluso más valioso.